No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Interesante frase. Y esta frase de Pablo no habla solo de alimentos, habla de cómo usamos nuestra libertad. Habla de cómo tratamos al hermano que no piensa como nosotros. Habla de una fe que puede edificar o puede destruir. Y en Romanos 14, el apóstol nos lleva al corazón del evangelio. Y nos recuerda que la verdadera madurez cristiana no se muestra imponiendo convicciones, sino caminando en amor. Porque el reino de Dios no se defiende con opiniones, sino con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hablemos de esto hoy. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con nuestro estudio de Romanos ya en la 8ª semana, caminando juntos por esta poderosa carta del apóstol Pablo. Hemos titulado esta serie El poder del Evangelio porque en cada capítulo Pablo nos muestra con claridad qué significa realmente creer en Cristo, vivir a la luz de las buenas nuevas y ser transformados día a día por el poder de su Espíritu. Mi oración es que este tiempo en Romanos sea para ti una fuente de luz, de ánimo y verdadera transformación, mi hermano. Hoy vamos a entrar en una conversación que todos necesitamos escuchar, aunque no siempre nos gusta. Vamos a hablar de libertad de convicciones y de cómo tratarnos cuando no pensamos igual. Junto a David Menéndez y José Prado, que nos acompañan por segunda vez esta semana, vamos a mirar un pasaje que nos confronta con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué pesa más en nuestra vida cristiana? ¿Tener la razón o amar bien? Quédate conmigo porque lo que Pablo dice aquí toca directamente la vida real de la iglesia y nos invita a mirar algo más grande que nuestras propias opiniones. Si tienes una Biblia, busca Romanos 14, versículo 13 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Bueno, vamos a continuar nuestra conversación con los hermanos David Menéndez y José Prado. Estamos otra vez en el capítulo 14 de Romanos, pero vamos a seguir ahora a partir del versículo 13. Ayer hablamos acerca del 1 al 12, ahora vamos del 13 al 23. Y esta vez le vamos a pedir a David que nos lea el pasaje, el 13. El 13. La palabra de Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofende o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, otra vez, vamos a establecer el contexto de qué estamos hablando. Bueno, como hablábamos ayer, ¿verdad? Pablo nos está mostrando cómo deberíamos de tratarnos los unos a los otros, especialmente en el contexto de nuestras opiniones.
porque todos tenemos ciertas convicciones, ciertas opiniones que no son la fe objetiva en la persona y obra de Cristo, pero son ciertas maneras que nosotros estamos acostumbrados a ver la comida, la bebida, los días, feriados, ciertas cosas más prácticas en las cuales a veces tenemos diferentes de opinión y diferentes convicciones. Y cómo nos tratamos los unos a los otros. Si yo, por ejemplo, no pienso que debería ir a la playa, como tú decías ayer, Dani, ir a la playa un domingo porque eso sería para mí pecado. Pero tengo un hermano que él y la familia después de la iglesia deciden ir a la playa a disfrutar. ¿verdad? De hecho, lo hacen todos los domingos, ¿verdad? Sí. Entonces, Pablo prácticamente me dijo ayer, en los versículos anteriores, que yo no debería de despreciar a mi hermano y juzgarlo. Y de la misma manera, ese hermano no debería de despreciarme a mí y juzgarme a mí. Ese es el contexto. Y la base de eso era que somos aceptados en Cristo, tanto el débil como el fuerte. Todos tenemos esa aceptación por medio de Cristo, porque nuestra salvación no está basada en cuán bien observamos las leyes, ya sean las leyes bíblicas explícitas o las leyes humanas que añadimos. Nuestra salvación está basada en la obediencia, el sacrificio, la resurrección de Cristo aplicado a nosotros por medio del Espíritu Santo que nos da vida nueva. Somos salvos por gracia, amén, no por obras. Y si somos aceptados en Cristo, entonces estas cosas, aunque pueden ser importantes, son secundarias, no son una razón para dividirnos o batallar o dividirse la iglesia. Y es algo que tenemos que oír, ¿verdad? Tenemos que regresar a esto una y otra vez, porque suele pasar. Las iglesias se dividen a veces por estas cosas. Sí. David, querías decir algo. Me llama mucho la atención aquí en el versículo 14, que vemos la posición madura de fe que Pablo está esbozando. Y también aclara de qué se está tratando el asunto. Dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Miren el lenguaje de inmundo y en sí mismo. Es un lenguaje para aquello que es ceremonialmente, quiere decir externamente no inmundo, es decir, no limpio. Ese lenguaje viene de un contexto en el pasado, ¿verdad?, de la vida del pueblo de Israel, donde habían ceremonias a cosas, a utensilios, una persona también en contacto, comiendo, estando en comunión con algo fuera de, ¿verdad?, de las ceremonias y las dietas y todas aquellas expectativas, ¿no?, de la ley judía. La persona podía convertirse en inmundo, pero esto no quiere decir que era inmundo espiritualmente adentro delante de Dios, sino que era inmundo ceremonialmente, externamente, para tratar y ser partícipe de la vida del pueblo de Israel. Bueno, ese es el contexto, ¿verdad? Ahora, si lo trasladamos a nuestro contexto ahora, podemos decir, ya no hay nada ceremonial o externo en sí mismo, ¿verdad?, que pueda causar inmundicia a mi vida. Nosotros hemos venido a entender que la inmundicia o el pecado sale del corazón. Está en el corazón del hombre, en el corazón de la carne, del hombre no regenerado, por tocar, por tratar, por gustar, por ir, ¿verdad?, a cierto lugar. Nada de estas cosas nos hacen inmundos. Eso no es lo que entra, no es lo que consumimos, lo que nos hace inmundo. Dice Jesús que es lo que sale del corazón del hombre. Sí. Y Pablo viene a este entendimiento en la posición madura en Cristo Jesús. Ya no hay nada externo, nada en lo que yo pueda participar que Dios me ha dado para consumir, para tocar, para gustar. No hay nada inmundo en sí mismo. Esto es externamente. Pero hay un pero. Pero, entonces viene el asunto de la conciencia, ¿verdad? Que Dios, y ahí vemos también cómo es que Dios trabaja, y aún cómo es que hasta que la fe trabaja. Es decir, Dios trabaja a través de su revelación,
convenciendo, persuadiendo mi mente y mi conciencia. Y eso es un proceso. Como decía, no me acuerdo quién de ustedes citaba, a veces esperamos que el que entra a la fe tenga la misma, o el que tiene un trasfondo diferente al mío. A veces venimos de trasfondo y de pasados diferentes, tenga ciertas posiciones iguales y opiniones iguales a las mías, y no es una expectativa real. Aún culturales. O culturales. Uh-huh. Y entonces viene la posición, ya vimos la posición madura en cuanto al conocimiento de la fe, pero el conocimiento separado del amor es vano, puede hasta destruir, es lo que estamos viendo aquí. La posición madura entonces en cuanto al conocimiento y al amor es el poder estar consciente de mi hermano y dónde está su vida. Bueno, yo creo que para Ujú. desarrollar esto bien, miremos ahí en el versículo 13, lo primero que dice Pablo, dice, debemos decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y en ese contexto, hablando de eso, de esa decisión de que yo no voy a hacer nada que le haga daño a mi hermano, no lo voy a hacer tropezar, no le voy a poner un obstáculo para que él crezca en su fe o para que sienta gozo o paz en mi presencia. Y entonces Pablo dice, ahora, déjame aclarar, Sí. yo no veo problema en muchas de las Claro. cosas que ustedes dicen Sí, que tienen problemas. que es la otra parte. Tampoco vamos a decir, la debilidad o la posición de mi hermano no va tampoco a tiranizar mi conciencia. Correcto. So, hay dos caminos Sí. en que esto fluye. Sí. Entonces el apóstol Pablo dice, déjeme dejar claro que aunque yo no quiero poner en tropiezo a mi hermano, hacerlo caer, en mi conciencia, en mi corazón, yo he venido a una posición madura. Sí, esta es la posición clara, la posición madura, que nada es inmundo en sí mismo. Dice, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. En otras palabras, esa cosa que quizás no sea pecado, si la persona cree que es pecado y entonces la hace, Yeah. está pecando. Claro. Porque en su conciencia, en su Sí. corazón está desobedeciendo a Dios. Desobedeciendo a Dios, right? Qué cosa, Es ¿verdad? tremendo. Es interesante porque ahí la condenación no es tanto romper una ley de Dios, sino desobedecer lo que creemos que Dios quiere que hagamos. Es una desobediencia en la voluntad, ¿verdad? Ahora dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Ahora, aquí se enfoca en la persona que entiende Sí. las cosas de una posición madura. Sí. ¿Cuál es el problema ahí, José? Una de las cosas que yo iba a decir, yo sé que los que nos están escuchando, hay hermanos de todo trasfondo, ¿verdad? De todas posiciones que sirven en la iglesia. Pero yo estaba pensando esto, Dani, de manera como un pastor. Cómo nosotros muchas veces imponemos nuestras opiniones y nuestras convicciones al pueblo. Y me recuerdo Pedro diciéndole, hablándole a los pastores del pueblo de Dios en Primera de Pedro capítulo 5, que no se señoren, ¿verdad? de la grey, de las ovejas. Y esto es lo que señorar significa. Significa cuando nosotros tratamos de imponer en la conciencia del individuo ciertas cosas sin que el individuo en verdad venga a una convicción propia a través de la palabra, ¿verdad? Aunque sea algo bueno. Tú hablabas sobre las personas que no llevan a sus hijos a la escuela pública, ¿verdad? Puede ser enseñar a los hijos en casa algo bueno, es algo bueno. Puede ser algo bueno, ¿verdad? Pero si yo impongo eso como mi interpretación De la justicia. de la que la palabra dice, Ujú. que el padre instruya a su niño en la palabra del Señor. Si yo Yeah. pongo eso como mi interpretación, Yeah. pero otra persona no la tiene esa convicción, esa interpretación, pero como pastor yo digo, no, ese es lo correcto, ¿verdad? Estoy enseñoreándome de esa persona y estoy hiriendo su conciencia, estoy
¿cómo se dice? Como invadiendo. Estás atando su conciencia. Sí, invadiendo su conciencia. Sí. Sí, otra vez, sí, la idea es imponer, Violando, sí. violando su conciencia. Yo creo que la idea es que estamos enseñándole a las personas, y esto otra vez para los pastores, si nos descuidamos, estamos enseñando nuestras opiniones, reglas hechas por hombres en vez de la palabra de Dios. Mi responsabilidad como pastor, nuestra responsabilidad como predicadores de la palabra es enseñar lo que ha dicho Dios, lo que ha enseñado el Espíritu Santo por medio de estos autores de la Biblia, no mi opinión sobre cómo deben ser las cosas. Pero y hay aún, mucha opinión que entonces, como tú dices, invade, viola y ata la conciencia de otra persona para entonces crear en nuestras iglesias este conflicto y esta tensión. pero aún, Dani, cuando enseñamos lo que es correcto en la palabra. Porque miren, aquí está el apóstol Pablo. Y el apóstol está diciendo, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. O sea, él tiene esa convicción. Él pudiera, como el apóstol, decir, así que dejen de estar comiendo basura, ¿verdad? Eso si fuera cubano. ¿Verdad? Sí. Él pudiera decir, oye, si yo que soy el apóstol, no creo que nada es inmundo en sí mismo, dejen de estar con eso de que no van a comer puerco, oye, cómete un lechón ya, bro. O sea, pero no. Aunque él está convencido, ¿y cómo él está convencido? De la palabra, él está convencido, ¿verdad? Pero él no impone esa convicción, aunque es bíblica, en su audiencia. Wow, sí. Sí, Tienes razón. Quizás también cuando Pablo continúa en el pasaje y nos habla de en qué consiste el reino de Dios, y una de las cosas que dicen que consiste es en justicia. Y justicia es aquello que es conforme al carácter de Dios y está manifestada y expresada en la ley moral de Dios. La comida, lo que comamos, el tipo de alimento, ¿verdad? No es parte de esos parámetros de justicia. Hay una implicación, ¿verdad? En el hecho precisamente de que en Cristo Jesús tenemos la libertad para comer. Pero como la comida no es algo que está contemplado como un elemento esencial de la ley moral de Dios, es un asunto de opinión entonces. No quiere decir que no hay una manera madura de tratar con estos temas, pero no pertenecen dentro de la categoría de justicia como tal que Dios demanda. Alguien puede decir, oh, pero la ley Moisés se demandó esto y aquello, pero aquellas eran las leyes ceremoniales que estaban anticipando y proclamando y vislumbrando a Cristo Jesús. Es por eso que en un momento se dieron, pero ya en Cristo Jesús se mantiene la ley moral, pero no las leyes ceremoniales. Por lo tanto, si alguien tiene todavía algunos prejuicios, mientras que no sean prejuicios que incidan sobre el evangelio, tengo que hacer esto para salvarme, ¿verdad? Ahí sí tenemos problemas y ahí sí tenemos que contender. Pero si es simplemente es que yo creo que estoy agradando a Dios cuando hago esto, no me siento como que le estoy faltando a Dios, ¿verdad? Pues en estas cosas no vamos a forzar la conciencia porque le estamos haciendo daño al hermano. Bueno, el versículo al que te referías es el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, el versículo que sigue dice, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Cuando dice amor, de esta manera, ¿a qué se refiere? La ley del amor. La ley del amor. Correcto. Edificar. Y eso es lo que quería que sacáramos aquí ahora a la conversación. Cuando tú amas a tu prójimo, a tu hermano, más de lo que amas tus propias opiniones y tus propios apetitos, ¿verdad? Entonces tú estás agradando a Dios. Y edificando al hermano. Yeah. Tremendo. Vamos a seguir. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Qué palabra más fuerte ahí, ¿verdad? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es posible que alguien que tenga esa convicción fuerte de que no importa lo que coma,
actúe de tal manera que al comer con su conciencia libre, destruya la obra de Dios. ¿Cómo? En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. En otras palabras, mi hermano, no pecaste porque comiste, pecaste porque le hiciste daño a ese hermano en la fe que pensaba que tú estabas pecando. ¡Wow! Y eso nos llama a vivir con otro nivel de responsabilidad, ¿no es cierto? Pensabas que tú estabas pecando y yo añadiría algo ahí, ¿verdad? Para siempre salvaguardar la tiranía del hermano débil, al cual tú no has recibido y has menospreciado porque no hace lo mismo que tú. Porque creo que el contexto aquí va un poquito más allá de simplemente que alguien piense algo y ahora lo que tú pienses va a controlar mi conciencia o mi práctica, ¿no? Tenemos que ese espacio salvaguardarlo. Es el hecho de que en la comunión de los santos, en la vida de la iglesia, yo ponga una barrera, menospreciando al hermano como alguien que no ha venido a fe, a madurez, a claridad, y por lo tanto yo en la libertad que yo tengo para mí, venga a una muestra pública de esto delante de él en la comunión de los santos, por lo cual pone una barrera para que él pueda tener comunión conmigo, como pueblo de Dios, como hermano en Cristo. Y esto entonces puede causar una gran daño en el mejor de los casos y ruina en el peor de los casos a su fe. No sé si entienden la aclaración. Y yo entiendo lo que dices cuando hablas de la tiranía del hermano débil. Lo que veo el versículo 21 y creo que debemos hablar de esto para entender bien cómo acercarnos entonces a este tema. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, otra vez, yo no quiero sentirme esclavizado por la debilidad de otra persona. Tú tienes libertad, Dani, para vivir la libertad en Cristo. Tenemos libertad para vivir la libertad consecuente. Pero a la misma vez. Pero delante del hermano, en consecuencia de nuestra comunión, hacer eso una regla de comunión, de unidad, de intimidad, donde yo juzgo, menosprecio, subvaloro, rechazo, ahí estoy destruyendo al hermano. Creo que ese es el contexto. No es, yo creo que esto lo podemos llevar a un extremo equivocado. Sí. Que ahora, como el hermano débil dice que tomar vino es un pecado, yo nunca voy a tomar vino. Es eso lo que nos está diciendo. Pablo no tomó vino, no le dijo a Timoteo que tomara vino por causa de sus problemas estomacales. No, es decir, tenemos que con esto entender los contextos de la palabra y cómo. Sí. Pero hay una amonestación muy clara que tiene que ver con nuestra. Y yo creo que sería hipocresía. Claro. Yo creo que Pablo en el contexto, él le está hablando a los dos. Él no solo le está hablando al hermano fuerte, que tiene la misma convicción que Pablo, que nada es inmundo en sí mismo. Él también le está hablando al hermano débil, que también juzga y también desprecia al hermano porque no tiene la misma convicción. Así que sí, estoy contigo, David. Sí. O sea, yo creo que hay una diferencia entre, hermano, hoy no voy a sacar mi vino porque estoy aquí contigo, te amo, yo sé que para ti eso es difícil. Entonces, y el hermano, el débil puede decir, bueno, gracias, hermano. Y los dos se aman, ¿verdad? Bueno, eso es cuando nos entendemos. Sí. Cuando nos entendemos. Y a eso es lo que nos está llamando Pablo, ¿verdad? La vida de la iglesia primitiva era muy comunitaria. Me viene a la mente las exhortaciones de Pablo a los Corintios. Cuando ustedes se reúnen, no es para hacer bien. Las reuniones de ustedes son un desastre. Está hablando de eso, es lo que está. Sí. Las reuniones de ustedes en la iglesia, en comunión, ellos vienen a la reunión, al culto, y se convierte en un desastre. Están pasando todas estas cosas, ¿verdad? Por supuesto, hoy en día el contexto es un poquito diferente. Sí. Venimos a la iglesia, ¿no? Si quizás tenemos que aplicar esto, hacer el círculo un poquitico más amplio, como decía, si el hermano me está visitando
o quizás estamos en una actividad. En esto a veces sí fallamos, no estamos conscientes de cómo yo puedo dañar al hermano que está presente. Y creo que el peso del pasaje es en la exhortación al fuerte. Ujú. Porque Sí. ciertamente, ¿quién es el fuerte? El fuerte es el que puede ministrar al más débil. En otras palabras, como nos va a decir, Cristo utilizó su fuerza, su justicia, ¿verdad? ¿Y quién Él era? A favor de los débiles. Eso es lo que debemos Y parte de recordar ser fuerte es la Ujú. libertad que tenemos Claro. en Cristo. para poder hacerlo. Y si tenemos libertad en Cristo, Exacto. no estamos atados a lo que Atados. tenemos que comer o lo que Sí, tenemos que beber. sí. A mis preferencias, A a mis mis preferencias, apetitos, a mi como tú exacto. decías. Fíjate, otra vez, yo creo que si ponemos el enfoque, ya sea en el fuerte o el débil, estamos perdiendo la esencia de lo que Pablo nos está diciendo. Pablo está apuntando al reino de Dios. Claro. Está apuntando al que nos aceptó, está apuntando a Cristo. Y creo que todo debe estar motivado por eso, por honrar a nuestro Señor. Yo quiero honrar a mi Señor en la manera en que yo trato a mi hermano. Así que si yo soy una persona que no me atrevo a tomarme una copa de vino, o no me atrevo, como en el contexto de Dios, a comer carne porque no sé si fue sacrificada a un ídolo anteriormente, si ese soy yo debo entender que en el Señor, ese hermano mío que toma vino, ese hermano mío que come carne, él fue aceptado por Cristo también. Así que no voy a causar problema. Pero yo no lo voy a tocar, ¿me entiendes? Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no es agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Cristo. ¿Y Cristo qué quiere? Él quiere que yo te ame. Él quiere que yo procure la paz, que yo esté buscando lo que es bueno para nosotros como familia de Dios. Y mi hermano, yo creo que con eso tenemos que concluir esta conversación. Si tú has estado escuchando, yo espero que no te hayas escandalizado. Yo me imagino que hay alguien ahí que ya está pensando, hablaron de vino hoy, entiende el mensaje de hoy. El Señor es Cristo, no tú. Procura la paz, procura el amor. No vamos a estar de acuerdo en todo. Hay algunas cosas que la Biblia no nos enseña claramente, que tú crees que es más claro de lo que es. Y lo que el Señor te dice hoy es, mira a Cristo, confía en Cristo, ama a tu prójimo y no impongas tu voluntad sobre otra persona, porque servimos a un mismo Señor. Si tú eres creyente, descansa en eso. Y el Señor juzga. El Señor juzga a todos y todos vamos a comparecer delante de su trono algún día. Y tú sabes lo lindo de todo esto, que cuando estemos ahí delante del Señor, nos va a proteger la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, Amén. aún de las cosas Dale. que hicimos Y equivocadamente. otra cosa también, Claro. hablar porque yo creo que en ambos lados hemos fallado. Amén. Sí, Hablar a es los que verdad. hemos fallado en esto. A veces nuestra libertad, ¿verdad?, la hemos tomado primero Sí. que la edificación del hermano. Claro. A veces el otro hermano ha juzgado. A todos los que hemos fallado, miremos a Cristo Jesús, que nos recibe, que nos perdona, Sí, y volvamos a comenzar de nuevo sí, sobre la base de su misericordia. sí. Y quizás tú no eres creyente y tú escuchas todo esto y dices, qué tontería, todas estas cosas que discuten los cristianos. Pues mira, el problema no es vino, el problema no es si vamos a la playa el domingo. El problema principal que tenemos es que cada uno de nosotros le ha fallado a Dios de una manera que nos separa de la vida que hay en Dios. Y si tú no has creído en Cristo, tu problema no es si tomas vino o no tomas vino, tu problema es que aparte de Cristo tú no tienes esperanza de vida y cuando mueras te vas a enfrentar al juicio de Dios. Pero no tiene que ser así. Cristo murió por ti, murió para el perdón de tus pecados y para la esperanza de vida eterna si hoy tú puedes creerlo. Así que hoy te invito a poner tu mirada en Cristo Jesús, el que murió por ti, para el perdón de tus pecados, para darte vida para siempre en Él. Y creas, porque en Él hay vida. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, hoy el Señor nos ha recordado que la vida cristiana no se trata de defender opiniones, sino de caminar en amor delante de Él y del prójimo. Y tal vez hoy Cristo te esté llamando a examinar tu corazón. No solo lo que sabes, sino cómo amas.
cómo edificas y cómo usas la libertad que Él ganó para ti en la cruz. Mira a Jesús, descansa en su justicia perfecta y deja que su gracia transforme la manera en que tratas a los demás, porque todo lo que proviene de la fe nace de Él y vuelve a Él. Oremos. Padre, te damos gracias por esta conversación. Te damos gracias por este reto. Oh Señor, ayúdanos a amarnos los unos a los otros, Señor, a humillarnos siempre delante de ti, a reconocer que nuestro primer deber es amarnos y amar a nuestro prójimo. Padre, llénanos de tu espíritu para que esto sea posible. Te pido por el que me escucha que todavía no ha puesto su fe en Cristo. Te pido que hoy reconozca su pecado, reconozca su necesidad de un Salvador y ponga su fe en Cristo Jesús, el único que lo puede salvar. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres poderoso para salvar a todo el que clama a ti. En el nombre de Cristo. Amén.